El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Vamos a orar para poder empezar. Okay. Oremos. Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por la vida de Abby, Señor, por la vida de Elizabeth, Señor. Gracias por la vida de Billy, Señor. Y tenemos la oportunidad de poder contar sus historias. Padre, te pedimos que esta historia que se va a contar sea para glorificar tu nombre y también para edificación a aquellas personas que lo están escuchando y que lo están viendo de diferentes lugares. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y estamos muy agradecidos al Señor porque estamos en este día, Billy, con Elizabeth y con Abigail Martínez. Muy bien. Ellas son desde Ecuador para el mundo. Entonces quisiera que me puedan contar un poco de dónde son. Y yo quiero escuchar sus nombres completos otra vez. Sería genial, amigo. Bueno. Y empezamos el tiempo ya. Ahora sí. Oficialmente. Se empezó. Todo se ve bien. Ok, muy bien. Ok. Mi nombre es Elizabeth Lorenza, Elizabeth Cubi. Ok, otra vez. Elizabeth Lorenzo. Es Lorenza. Lorenza. Elizabeth Cubi. Wow. ¿De qué parte del Ecuador eres? Qué interesante, Cubi. Sí, me dicen. Es muy normal allá, creo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es muy normal. Oh. Es un nombre muy común justo Ok. en mi sector donde yo vivo. Ok. Soy de Ecuador, de la provincia de Chimborazo, de una comunidad Gatazo Chico. Hay 8 gatazos. ¿Qué es gatazo? ¿Qué? Es como el nombre. la comunidad del nombre. ¿De dónde ok. es? Sí, la historia viene de que ha habido gatos grandes y gatos pequeños. Y ahí ¿En viene serio? Gatazo Chico y Gatazo Grande. Y ahí donde dice Gatazo Zambrano, que ha habido un veterinario que se llama Zambrano, entonces dice Gatazo Ay, no. Zambrano. Bueno, no sé si esa sí es la historia, ¿no? Si Bueno, saben bueno. la historia, ponen en los comentarios la historia. Lorenza, Elizabeth, Cubi. Ok, ahora, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te llamen? Elizabeth Cubi. Elisa. Eli. Con mucha confianza, Eli. Muy bien, Eli. Sí. Ok, excelente. Ok. Mi nombre es Cintia Abigail Martínez Cubi. Ok. Y eso, bueno, algo también. Abigail es nuestra primera persona, Billy, que la estamos volviendo a tener grabar. aquí en el podcast. Esta es la primera persona a estar en el podcast 2 veces. Thank you, Jesus. No sé si hay un premio para eso. Creo que no. Por el Bueno, momento que no. reciba otro sticker para regalar a alguien. Una puede regalar A a una alguien. amiga, a un amigo. Sí, pero eso es muy importante poderla tener. ¿Y ustedes son familia? ¿Tienen el mismo apellido ustedes? Bueno, yo soy la tía. La mamá de Abigail es mi hermana mayor. Oh. Bueno, Y yo ella soy es- su sobrina. Ok. Muy Creo bien. que la familia aquí en RGBI está creciendo, hermano. La familia de Ecuador. De Ecuador. No, dicen aquí que antes éramos los ecuatorianos de aquí en el seminario éramos de bendición. Ahora somos una plaga. ¡Ay, Que también trae bendición. No, es muy lindo. Es muy interesante a mí que de Ecuador vienen muchos jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Están llegando recientemente. Pero bueno, familias también, familias completas también Perdón, están amigo. llegando. Vino mi familia también. Mentira. Mi hermana, aquí está. Es Bueno, verdad. qué precioso saber eso, que son familia también. Pero queremos en este día contar su historia, que ustedes fueron a un viaje misionero al otro lado, que es del sur de Asia, a un país no alcanzado. Y quisiera empezar preguntando, ¿por qué decimos que no es alcanzado? Elizabeth, tú me contabas acerca de esto. ¿Por qué le dicen que no es alcanzado? Sí, se le conoce un país no alcanzado porque es el primer país que tiene, creo que sobrepasado los 2 millones de habitantes, ¿no? El país que tiene mucha gente, lo que puedes ver es Wow. personas. Es Ya. increíble. Ya se Bajas del escapó. avión, vas viendo a las Ya personas. se escapó, ¿no? Bueno, quizás hay que repensar de nuestra regla de no editar la conversación. ¿Demasiado, amigo? Si podemos poner como silencio en ese partecito ok, para que genial. nos sale el nombre. Yo iba a decir, bueno, seguí con porque no es alcanzado. Es un país no alcanzado. ¿Por qué? Porque tiene muchas personas. Sí, tiene muchas personas. También se conoce como no alcanzado porque hay
cada 3 segundos nacen 9 millones de niños y también mueren como 5 millones de personas. Entonces, por ende, se le conoce un país no alcanzado. Porque hay muchas personas y todo muy grande. Y también quizás se pueden compartir que es un país restringido o cerrado, por eso que no vamos a estar compartiendo el nombre, ¿no? Pero sí que es en Asia. No sé si quieren comentar sobre cómo que cuando decimos que es cerrado o el por qué no queremos decir su nombre. Bueno, pensamos, este país lo decimos no alcanzado porque el evangelio no ha llegado como lo es en nuestros países. Lo es compartido abiertamente. Es un país donde se prohíbe el evangelio y no queremos mencionar su nombre por la seguridad de nuestros hermanos. Y también por si Dios está llamando a alguien que nos esté escuchando a estos lugares, lo pueda hacer. Entonces, es la razón. Bien. Sí, y tomando ese punto, sabiendo que no vamos a mencionar así específicamente el lugar, tal vez también personas por cuestión de seguridad, entonces vamos a tener presente eso. Yo siempre pido el nombre de la persona, Sí. pero si es un caso de seguridad se puede no decir el nombre. Esto va a ser la ocasión, pero queremos escuchar esa historia, ¿no? Y entonces, primero escuchar de dónde proviene esa visión de poder ir a ese lugar no alcanzado. Tal vez el Señor te ponía en tu palabra en tu corazón o alguien te animó, Elizabeth, para poder ir a ese lugar. Sí, yo estuve en 2012 en Brasil y ahí fue que Dios me tocó por los pueblos no alcanzados. ¿Y qué estaba haciendo en Brasil? Estuve preparando cómo enseñar a los niños a ser maestras de la escuela dominical en AP. Así que, y bueno, Dios me permitió para poder estudiar y ahí es que el Señor me llama por los no alcanzados y fue lindo verle el proceso ahí en orar, a ver si de verdad, Señor, me estás poniendo a mí. ¿Y ese en qué año era, Elizabeth? Eso pasó en 2012 primero. Oh, ya, 2012, 10 años casi, no más de 10 años que ha pasado eso. Y después de todo ese proceso, Dios me permite conocer un poquito más cerca de los viajes, de los misioneros, de las misiones en Argentina. Entonces, y ahí Dios me confirma, como los años que estuve orando durante todo ese tiempo, como sí, te estoy llamando, Eli. ¿Estabas orando por ese país específicamente? Sí, por el país no alcanzado y de pronto Dios me confirma con una prédica de Apocalipsis 9:7 y bueno, pues es lindo poder que seguro es de este año, digo, debe ser este año y con más firmeza comienzo como que a orar a ver si de verdad es de ese año, ¿no? Así que fue otro tiempo más de espera, ¿no? ¿Y por qué piensas que Dios, Elizabeth, te confirmó, dices que en esa prédica Dios te confirmó que era el país que te estaba llamando el Señor, pero no era el momento? ¿Quería prepararte algo tal vez en tu vida en especial? Muy buena pregunta, no había pensado de esa manera, pero creo que el tiempo es del Señor y justo cuando estuve en ese viaje al final me encontré en mi devocional donde dice, el cual Dios a su debido tiempo hará que se cumplan. Y tengo ahí anotado, ¿no? A dónde el Señor me había llamado y fue lindo de que... Y ahí cuando llegué al lugar donde me llevó, dije, el cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Yo dije, Señor, ahora lo trajiste. Me sentí muy contenta, muy maravillado de la promesa del Señor que Él hace a su tiempo, porque yo pensé que era de 2016, que ya me iba a lugares no alcanzados, cuando de pronto fue 2023 de mayo, que nos fuimos, ¿no? O sea, que en verano. Fue de esa manera que el Señor cumple su palabra, pero no en mi manera, no en mi tiempo, sino en el tiempo del Señor. Qué genial. Fue increíble para mí. Creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Que Dios te confirma, pero todo a su tiempo. Entonces, Sí. y quisiera escuchar de Abigail. Bueno, Abby, ¿cómo Dios te pone en tu corazón? Yo, como Eli es mi tía, yo siempre admiré a Eli porque Eli siempre hablaba de este lugar. En todo lugar, ella veía series, todo, ella estaba al tanto de este lugar. Y yo admiré a Eli porque yo nunca vi este lugar. Así como, yo quiero ir a ese lugar. No estaba en mí el decir o hablar de este lugar. Y el
el peso en mi corazón, Dios lo pone en mi primer semestre, estando aquí. Yo vine con un enfoque, ya yo sabía, yo decía, yo voy al seminario a estudiar, pero voy a regresar y voy a hacer esto, y tenía mis planes. Pero no sabía que Dios iba a poner el peso en mi corazón por los lugares no alcanzados en mi primer semestre. En la clase de perspectivas, creo que en el primer podcast que hablaron de qué era la clase de perspectivas. Sí. E incluso podemos pronunciarlo nuevamente, la clase de perspectivas es una clase que se da aquí en el seminario, creo que se da en el tiempo de primavera. En el tiempo de primavera se da esa clase dirigido por el hermano John White, la verdad, y esa clase trata acerca de misiones. Exacto. ¿Y cómo esa clase entonces te impactó en tu vida? Y en esa clase hablaban de las diferentes formas de servir al Señor. Pero mientras estudiábamos hablaban de estos lugares no alcanzados porque nadie quiere ir, por la ausencia de personas que quieran hablar de Cristo. Entonces ese es mi peso en mi corazón de decir, wow, nadie quiere ir, yo quiero ir, Señor. Si nadie quiere ir, yo quiero ir. Y empiezo así a decirle al Señor en mi primer semestre, yo estoy aquí para servirte y yo ya le entregué mi vida al Señor, entonces yo estaba dispuesta a donde Dios me diga, vámonos. Y yo me iba a ir. Pero Dios empieza a poner, no específicamente por este lugar, pero sí por los lugares no alcanzados. Y así empiezo, todo el verano pasa. En el verano conozco a una muchacha que fue a este lugar de viaje misionero y ella me habla específicamente de la necesidad porque ella vivió el verano en ese lugar. Y Dios, o sea, coordinó los tiempos para que yo pueda compartir con esa muchacha. ¿Quién fue? No se puede ¿quién? decir el nombre. Sí. ¿Quién fue? Sí, fue Lucy Flores. Bien. Entonces, ¿Por qué no se puede decir? Porque ella fue. sí, entonces. Ella también. Ajá. Entonces Lucy me habla de este lugar. Lucy me habla de este lugar, de lo que Dios hizo en ese lugar. Y yo quedé así, yo quiero ir. Qué lindo. Entonces, y así nació, y así tranqui, pero en mi corazón estaba los riesgos, todo lo difícil que es. Y mi oración siempre fue, Señor, yo no me quiero hacer llevar por mis emociones, sino lo que tú quieras. Entonces, y yo le decía, si tú quieres llevarme a estos lugares, tú vas a hacer las cosas. Entonces, en contraste con él, y ella oró 10 años, a mí Dios me llamó en mi primer semestre, cuando apenas llegué y no sabía qué lugar era, y no sabía qué era ese lugar, pero Dios fue confirmando mediante su palabra, y yo hoy, estando aquí, yo puedo decir, ese era el lugar, ese era el tiempo que Dios preparó para mí. ¿Hace cuánto tiempo entraron cada uno? ¿Vinieron iguales? tal vez? Sí. ¿En qué año? 2022. El año pasado. Ok, entonces, era antes, ¿no? La conferencia con un matrimonio sirviendo en el país a donde fueron ustedes. Sí, era después. Ah, sí, lo conocieron. Lo conocimos aquí. Un matrimonio ella, la hermana del país de Asia, y el hermano de aquí, pero sirviendo los dos allá, y estaban estudiando luego español aquí, para mejor servir a los latinos en su equipo, ¿no? Ajá. Entonces, qué interesante. Yo no los conocí. Ay, bueno, eran a él, unos americanos porque que cuando nosotros estuvieron llegamos ya ellos estaban y yendo. Y otra persona de Asia. De Asia. Ajá, qué bueno. Sí, pero y quisiera saber eso, pero tal vez, Elizabeth, tú conocías el riesgo que había, el costo que va a ser, y tal vez cómo platicar eso con tu familia, el costo, cuál lleva tal vez ir a ese lugar. Al principio de llegar a este lugar, al Río Grande, conversé con Elaya, qué es lo que tenía proyección. Y yo llegué con un enfoque de que creo que el Señor me confirmó a 2016, haciendo un stop de que creo que Dios me llamó para orar. Ya creo que va a ir ella, en mi mente, no ni siquiera le conté de que tú tienes que ir. Los muchachos que eran más jóvenes, ¿no? Como que estaban maestros comunicales, digo, ¿para qué ellos van a ir? Yo creo que no sé inglés. No creo que puedo comunicar con ellos. Me parece que Dios no creo que me está llamando ya. Creo que me llamó para orar, creo, ¿no? Entonces yo voy a aceptar para orar. Y cuando de pronto acá empecé a escuchar lo del hermano que usted cuenta, ¿no? Y yo digo, sí, ¿seguro? Sí. Entonces conocí, compartí. Y ahí nuevamente me nace, ¿no? De que, no, Eli, te estoy tocando tu corazón. Dije, ¿seguro, Señor? Y bueno, entonces apuntamos que lo hacen lo del verano, ¿no? Acá
Y sí, mi familia, la verdad, tuvo bastante miedo, temor, pensaron que ya no vamos a volver. Hasta mi mamá dijo, no, mejor no te vayas. Mi papá, cuando hablamos, ¿no? De que papá, mamá, me voy, dice, mi mamá me dijo, estaba muy triste, no quiero que vayas a un lugar bastante peligroso, estaba bastante como informado de cosas que ahí matan, persiguen a los misioneros. Y pensamos que no, pensaron que tal vez no nos vamos a volver, ¿no? Pero no, fue lindo verlo de que Dios estaba obrando en mi corazón, pero al mismo tiempo en mi familia. Y mi papá dijo, si el Señor está llamando por los no alcanzados, está bien, yo estoy dispuesto para apoyarlo. ¿Y tú por qué crees que es muy importante tener una aprobación de tu familia, de tus padres? Creo que es muy importante porque no el hecho de que ahora yo estoy acá sola, obvio con mi familia, que sería Abigail en este caso, no es que mi familia no importe que esté en Ecuador, no. Creo que la familia, la iglesia es muy importante. Y algo que quiero recalcar en esta parte es que el sustento que se levantó para este viaje, la tercera parte vino de Ecuador. Así que eso fue increíble, o sea, Dios, sí. yo estando ahí no pude hacer nada, pero ya estando acá el Señor usó la tercera parte del presupuesto que se tiene que hacer, vino de Ecuador y yo estoy muy agradecido con la gente, Sí. la iglesia, las personas que llamaron y oraron y de verdad fueron parte enviándonos. Yo creo que es muy importante la familia que diga que sí y bueno, pues continuar. Sí, porque es importante, como decía Elizabeth, porque es importante porque ellos son los que van a orar por ti, te van a respaldar, van a estar pendientes de ti y sobre todo es su familia, es algo muy bonito saber eso. Pero en este caso también quisiera conocer tu parte, Abby. Como decía Eli, ¿cómo sucedió esa parte que involucraron la tercera parte de su presupuesto? Pero primero quisiera saber cuánto tenían que recaudar para este viaje. Wow, para este viaje era $10,000. ¿Para las dos? Sí, Solo- para las dos. ¿Por cuánto tiempo era? 5,000 cada. Ajá, Por 5,000 8 semanas. Por 8 semanas. Ok, pero ¿cómo llegaron a recaudar como la tercera parte del presupuesto e involucrar con la iglesia? Sí, yo cuando nos dijeron esa cantidad, yo decía, esto es imposible, no creo que Dios me esté llamando. Porque tengo que pagar mis estudios, entonces apenas sobrevivo. Pero no, empezamos a movernos y creo que el enfoque fue, no somos nosotras, es la obra de Dios y Dios va a poner a los que Él quiere. Empezamos a orar y a compartir cartas, a compartir videos y en este caso a contarles a las iglesias en Ecuador, a las iglesias quichuas de Ecuador. Y usualmente uno piensa, no, ya estás allá en Estados Unidos, de aquí vas a levantar todo el sustento y Dios te va a llevar. Pero no, Dios usó a nuestros pueblos latinos, en este caso Ecuador, y a otros hermanos de Argentina, de otros países para orar y sustentarnos en oración. Y nos enviaron, ellos fueron juntos con nosotros a este país no alcanzado. Entonces, es algo que a nosotros nos llena de gozo, saber de que Dios está levantando a los latinos, a nuestros pueblos, para la obra misionera, para su obra. Sí, y Wow. algo que quisiera también reconocer, este pueblo que dices quichuas, bueno, son personas que su diario vivir en qué trabajan ellos. En el campo. Ellos son del campo, o sea, y cómo para ellos aportarles en su viaje hubiese sido algo tan bonito. Y Elizabeth, ¿cómo esa parte de esas personas que es? Perdón, un momento. Abby, creo que tu pelo está raspando en eso. Ya. Ahí está. Ok, más limpio ahora. Ok, gracias. Gracias, Dani. La pregunta fue muy conmovedora a mi corazón porque yo vengo cuando íbamos a amarrar a las ovejas, cargar brócoli para tener algún sustento y de esa manera trabaja nuestra gente cultura allá en Gatazo, ¿no? De ahí vivimos y mucha gente de ahí lo sacaron, ¿no? Yo no sé cuánto por ciento ellos lo sacaron, cómo poder decir es que ese tercera parte de por ciento que el presupuesto llegó acá, no lo sabemos, cómo pusieron el esfuerzo, o bueno, en algunas partes llegando a la ciudad, la gente de Guayaquil tiene su propio negocio, su tienda, y creo que Dios tocó sus vidas, y bueno, no, Andy nos ayudó con un video, ese video lo subimos, y eso fue Y voló. como que, no sé, fue una bomba, ¿no? Como que se explotó y de pronto llamó, hey, escuché que se iban, ¿puedo ser parte? Pásame su cuenta. Yo Ay, qué genial eso. me quedé Sí, impresionado, qué bonito Andy, con eso, eso. qué bonito. Gracias. Sí, pero quisiera saber, bueno, dicen quichuas, pero tal vez las personas que nos escuchan no saben qué es quichua. Bueno,
Evi, ¿lo puedes contar qué es? Es un dialecto que está en el Ecuador. La gente indígena. ¿Ustedes lo y hablan? El idioma es quichua, sí. Él ¿Sí? y más que yo. A ver, ¿pueden tener una pequeña conversación entre ustedes, como saludándose? Achka kushikuikani ñukawan kaypi estudia Cuscamanta y tú que kunata pishen Dios se lo pague ni chicas nashina ñukanchiwan kaskangichik kaypi. Y bueno, le dije que estoy muy contento de estar con mi sobrina aquí estudiando y también a los oyentes, muchas gracias por estar viendo. Oh, ya. O yo genial. iba a pedir a Andy traducirlo. Bueno, muchos saben que también yo hablo un poco quichua, no hablo como la maestra de mi Eli. No como el hermano John. No, hermano, yo. Pero es parte de que, muy bonito saber que desde sus raíces personas se unieron a este viaje misionero. Apreciamos mucho eso, la verdad, que se están involucrando a las misiones y tal vez, ¿por qué piensas tú, Eli, que Estoy con micrófono. involucrarles de esta manera aportó algo a sus vidas ahora allá en Ecuador? ¿Por qué piensas que fue muy importante invitarles a esto, también que puedan ser parte? Creo que yo siento que las tres formas para las misiones son muy importantes. El que ora, no puedo caminar, no puedo ir, pero voy a orar por ti. Es muy importante porque sin sus oraciones creo que quedamos derrotados ahí, ¿no? Y la otra parte es el hecho de enviar, el hecho del sustento. No, yo envío con mis $5, $10, 200, 500, no sé, ¿no? Con eso, el hecho de dar, ¿no? Y el otro paso que es, bueno, yo me voy, como dijo Abby, ¿no? ¿Y por qué no yo? Dijo, ¿no? Y entonces yo también dije, Señor. Entonces esas tres partes forman... ¡Oh! ¡Qué rico! Sí, se pueden servir con esta parte. Okay. Bueno, que termina primero. Sí. Rápidamente. Lo que estaba Entonces en tu yo último le punto. decía, ¿no? De que estas tres partes, el que ora, el que ofrenda y el que va, los dos son juntos. Todos los tres van juntos. No porque nomás ofrendaste, no estoy haciendo la misión. No, su dinero fue a la obra misionera. Lo diste al Señor. El que está orando, sin sus oraciones no pudiese haber dado la otra persona que lo da o nosotros estamos en el campo misionero. O sea que, y el que va, corre el riesgo, pero bajo sus oraciones y protecciones y con el envío que cada persona lo da, yo creo que todo junto va abrazadito. Así es. Bien, bien. Ok, tenemos unos cafecitos de Coinonía, como café frío, y son de 4 sabores, tienen que elegir 4 diferentes. Hay caramel, ¿cómo es? Caramelo. Caramelo, sí. Vainilla. Hazelnut, que es... Voy por vainilla. Y el... Gracias. ¿Cómo se dice? Maple. 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 Sí, maple. Oh, Maple. qué lindo Una servicio. pregunta. Yo creo que no tiene que ser que hay otra palabra, ¿no? No, no hay otra palabra. Una pregunta. ¿Qué te gusta más de Coinonía, Abigail? Oh, me gustan el panini. Los paninis. Sí, me encanta el panini de cerdito. ¿Estamos en la pausa o No, todavía no? Ok. Ok, entonces te gustan los paninis. Sí. Ok, continuamos. Entonces, y quisiera también llegar a ese punto de como a ti, especialmente Abby, ya sabemos que, bueno, Dios preparó sus corazones, ya están a punto de ir, pero tal vez durante este proceso que fue, ¿cuánto fue el proceso para poder ir allá? Okay, y después de eso tenemos que entrar al viaje mismo, ¿no? Así es, estamos, ya estamos casi entrando. mitad del podcast, tenemos que llegar Así. a Asia. Ya. Pues. Entonces, apurémonos. Vámonos. Hay que llegar. Hay Sí. mucho por contar. Bueno, en mi proceso fue muy diferente. A diferencia de Mieli, ya viene sirviendo mucho tiempo en misiones. Yo estoy en mi primer semestre. Y ¿Cuál es tu énfasis? Educación cristiana. Entonces, Interesante. mi énfasis de educación cristiana. Estoy en primer semestre y estoy diciendo que quiero irme a un lugar no alcanzado. Y todos es como, no, es imposible. Bueno, es posible, pero ya tienes que estar en un año mayor, tienes que hacer un viaje cultural, que es a nuestros países latinos, y ahí para considerar un viaje transcultural. Entonces yo estaba contra la corriente, estando en primer semestre, queriendo ir a un viaje transcultural, pero era el peso que Dios ya tenía en mi corazón. Y yo sí puedo decir, Dios abrió las puertas
en todos los sentidos para mí, para llevarme a este lugar no alcanzado. Entonces, tanto en apoyo financiero, tanto en que las autoridades digan, sí, vamos a aprobar a Abigail que vaya a este lugar no alcanzado. Mi oración era, Dios, yo quiero ir, pero si esta no es tu voluntad, tú vas a cerrar puerta. Y la decisión que los de misiones, ellos me van a dar, yo lo voy a aceptar porque va a ser tu voluntad, porque yo sé que esto es serio. Y también mi oración era, si tú me quieres llevar a este lugar no alcanzado, me vas a llevar a Ecuador a hablar con mi familia de esto. Y sí, Dios me llevó a Ecuador a hablarles, voy a ir a un país no alcanzado. ¿Y qué sí. fecha fuiste de Ecuador? En diciembre. ¿Y lo dijiste a tus padres? Sí. ¿Y ellos cómo lo tomaron? Para ellos fue muy difícil porque yo soy la única chica de la casa. Ay, ¿de cuántos hermanos? Tengo 3 hermanos. Y mis hermanos me decían, ya te fuiste lejos, pero no pensamos que te vas a ir más lejos. Y para ellos era como, tú eres la niña de la casa, ¿por qué vas a irte? Y era muy difícil. Cuando yo les dije que iba a ir a Ecuador porque quiero contarles de lo que Dios está poniendo en mi corazón, ellos ya era como, oh, no, ¿qué va a hacer? Entonces, Se va a casar. Aún no, todavía no. Ok, perdón, sí estamos a 30 minutos, tenemos que tomar la pausa, entrar a la pausa por lo de la cámara. Ok, amigo. Porque no es la R6, es la Genial. R5. Ya, ok. Vamos a la pausa y pausamos. continuamos. Ok. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Ok, entonces, sí, debemos hablar del viaje. Sí, las dificultades que hubo en este tiempo, sabemos Bueno, que... primero, ¿qué era el propósito Del del viaje, viaje? la visión ¿Se que puede tenía? decir en una frase Yo creo que el sí. propósito? Era entrenar y capacitar a los líderes de este país. ¡Wow! ¿Ustedes? Sí. ¡Wow! Estaba en conexión con una agencia misionera, ¿no? ¿Se puede decir qué era? ¿Cuál agencia era? El IMB. ¿Qué significa, amigo? International Mission Board. Mesa Board International de Misiones Internacionales. Internacionales, sí. Pero son de los Bautistas del Sur. Esa es su agencia. Entonces, eso fue con la conexión con ellos y ustedes iban a preparar líderes. A preparar líderes, hermana, así Wow. como te digo. Ok. ¿Se cumplió el propósito? Sí. Gracias a Dios. Wow. ¿Cómo se cumple el propósito? ¿De qué manera? En los lugares donde nos fuimos eran aldeas. Fue lindo, ¿no? Dios proveyó nuestros traductores. Abby fue con una traductora, yo fui con una traductora y Dios cumplió con el equipo allá en ese lugar. Wow. Fueron varias personas de aquí de Estados Unidos, de Virginia, de Chicago. Oh, sí. ¿Con equipo de cuántas personas fueron? 6 chicas y un hombre. Bueno, Ah, el traductor después. Él era Y el traductor, y ya nuestros traductores de ese mismo país tuvimos loca. 3 traductores, 2 Ok. muchachas y un muchacho. Ok, ¿y las personas que eran traductores eran creyentes? Sí, salvo. ¿Y están traduciendo de ustedes desde el español o inglés? A ver. Mira, Spanish. tuvimos dos traductores. La traductora que nos entendía el español y lo traducía al inglés. Y luego nuestra traductora tenía la traductora del Para idioma, que era del inglés a ese idioma. Wow. A veces nos encontramos en situación donde no hablaban ese idioma. Habían muchos idiomas. En este país hay muchos sí, idiomas. sí. Entonces teníamos hasta 4 traductores. Wow. Y ya la oración era, Señor, habla tú, porque como el teléfono es compuesto puede ir. Y era ¿Se como, puede cambiar el vamos- mensaje un poco y era- ¿no? en camino? Vamos a abrir la Biblia. Era lo primero que íbamos a decir. Vamos a abrir la Biblia y que abran la Biblia a nuestros hermanos. Era depender del Espíritu Santo que hable Dios por medio de su palabra y bueno, pues porque nosotros no entendíamos el idioma local de ellos. Bueno, ni inglés no sabíamos, mucho más. Pero aprendimos a decir gracias. ¿En ese idioma? Sí. A ver, ¿lo pueden decir? Da- Aunque dejémoslo al final mejor, dejémoslo Bueno, para el está final que lo digan, bien. sería genial. Ok, pero quisiera también saber porque decía que es espiritual, o sea, allá es, tal vez allá el país no alcanzado, tiene muchas religiones, maneja mucho la espiritualidad, muchos dioses ellos tengan.
Pensé que Eli le iba a responder, pero algo que nosotros vimos en este país es que hay muchos dioses, muchos. Habían una casa, ahí hay un templo. Ni era mucho, acá ya había otro. Cruzabas la calle, caminabas un poco más, había. Entonces está lleno de muchos ídolos. ¿Y cada ídolo representa algo? Sí, tiene una representación, ellos lo rinden tributo, lo limpian, lo cuidan, lo cantan, hacen rituales. En una de mientras vivíamos en este lugar, nos quedamos en una casa. Al frente había una casa del ídolo, y lo rendían culto las noches. Era una lucha espiritual. Vivían cerca de la casa. Al frente de nuestra casa. Y era la lucha súper espiritual como chicas. Y teníamos que ponernos a orar al Señor porque era fuerte la lucha espiritual. Y yo no experimenté nunca tanta lucha espiritual como estando en este país. Y en la casa que se quedaron en ese lugar era tal vez de un creyente. ¿Y cómo, yo quisiera escuchar eso, cómo hay creyentes en este país no alcanzado? ¿Cómo llegan a conocer verdaderamente al Señor? Wow. Y algo creo que vimos con Eli es que Dios sigue trabajando. Sin nosotros o con nosotros, Él sigue trabajando. ¿Y cómo es que hay creyentes? Nosotras nos sorprendimos cuando nos dijeron que íbamos a ir a capacitar a líderes. Sí. Porque todos lo llaman lugares no alcanzados. Y que haya líderes, yo era... No, que es prohibido tener la Biblia. Y eran muchos, estaba confundida hasta que llegué. Y hay creyentes que son familias. No hay templos, como usualmente acostumbramos a ver edificios en nuestras iglesias, sino son casas de familias que se reúnen en un cuartito, no es grande, un cuartito cortito, a alabar al Señor. ¿Cuántas personas? ¿Alrededor de cuántas serían? Dependía a las aldeas que entrábamos, a veces 20, 30, por ahí avanzábamos con todos los niños a 60. ¡Wow! Un gran número. Y en un cuartito, puedo decir, el cuarto más grande que tuvimos tal vez fue de 3 metros a 5. Y ahí sentábamos todos. Wow. Y a veces la gente estaba aquí y nosotras paradas ahí. Era impresionante. Wow. Sí. Así mirando arriba de ustedes. Sí. De verdad fue, Wow. exacto, de esa Wow. manera. Fue increíble el calor que hacía. El calor. La exposición que teníamos, pero al mismo tiempo más de 3 horas con todos nuestros traductores, quedarnos ese tiempo 3 a 4 horas con ellos, ellos sentados ahí en el piso y en un cuartito muy pequeño, no hay aire acondicionado, es una casa normal literal de barro. ¿Y los líderes que estaban capacitando estaban como atentos, listos, como esperando capacitación? ¿O era más como escucha, tienen que aprender eso? Okay. No, ellos se sentaban ahí para escucharnos y eso nos impulsó porque nos moríamos de calor y estábamos tan apretados y en medio de todo eso, cuando nos parábamos, todos estaban atentos, con tanta hambre de la palabra de Dios. Wow. Eso impactó nuestro corazón. Se iba el cansancio, se iba el calor, estábamos con gotas de agua de tanto sudor, pero eso, mirar a la gente con tanta hambre, yo nunca había visto. Y ellos, como no tienen la facilidad como aquí abrir la Biblia, cuando queramos, estaban con tanta hambre y ansiosos. ¿Ellos tienen una Biblia traducida? Sí. A su idioma. ¿A su idioma sí lo tienen? ¿Todo completa? Depende en el idioma, ¿no? Exacto. Yo creo que quizás se puede aclarar un poquito porque es un país no alcanzado, es un país cerrado y adentro hay muchas etnias, muchos pueblos. Unos son más alcanzados que otros. Se puede decir que varios idiomas tienen la Biblia ya y unos no. Entonces, depende de la definición de no alcanzado. Por eso se encuentra, sí, la iglesia está activa, aunque no hay muchos, que sí hay creyentes allá, ¿no? A eso vamos, ¿no? El hecho de que podemos encontrar que Dios nos llevó a lugares donde sí había, que conocían de Cristo, conocían de Dios, conocían la Biblia, pero hay lugares, o otros lugares como etnias literalmente ni tienen Biblia, no saben nada de No saben Dios, leer. Sí.
bueno, aún en nuestras etnias que, bueno, llegando, había una sola persona que conocía de la Biblia y una sola persona que leía la Biblia y ahí fue un poquito más difícil de compartir. Yo puedo compartir un poquito algo que acerca a mi corazón, Dale. como iba a decir antes del inicio del podcast, ya lo meto en el medio, lo de los pashtunes. Oh, de los pashtunes. Ese país donde fueron ustedes es uno de los países a donde han huido el pueblo pashtun en millones de personas y la Biblia no empezó a traducir a su idioma desde su país, pero desde ese país donde huyeron, porque había más un traductor que inició la obra para ese país cerrado donde fueron ustedes. Ajá. A la Biblia, también empezó a traducir la Biblia para los pashtunes. Y no se cumplió hasta como más que 100 años después, pero se empezó allá. Entonces, sí, es un país con muchas etnias, ¿no? Sí, algo que nos dijo, nosotros fuimos con varios misioneros, pero eso fue un dato que nos dio. Si quieres servir con los lugares no alcanzados, este es el lugar. ¿Por qué es el lugar? Porque todos los lugares que usualmente conocemos como no alcanzados, la gente va a estos países. Por la, ¿cómo lo mencionaste? Se me fue la palabra. ¿Pastunes? Sí, como Por los lo- pastunes por los- que huyeron. Por el ¿dijiste? talibán. Sí, huyeron Sí, de exacto. Afganistán, Pakistán, Sí. inmigraron a A ese ese país. país. Eso. Millones de Eso está de personas, pasando como ya con tienen todos. sus pueblos, sus ciudades, sus regiones, que son de los pashtunes. Y también por eso es conocido como uno de los países con mayor población del mundo. Uno de los países. Ok, pero quisiera conocer, decías que había una lucha espiritual allá y cómo presentar el evangelio cuando hay una lucha espiritual y sabes que hay un riesgo de presentar el evangelio. ¿Cómo lo Quizás- haces? y compártelo de forma personal. ¿Qué fue Ajá. lo más difícil para ti Sí. para compartir La- el evangelio? Ajá. La noche que estábamos con esa lucha espiritual, lo que sí nos fortaleció fue, creo, las oraciones de las personas que estaban orando por nosotros y abrir la palabra de Dios. Aparte de lo que nosotros teníamos nuestro tiempo con el Señor, el equipo completo nos tocó doblar rodilla y volver nuevamente porque preguntaba, ¿dónde? No. Preguntaba otro, no. Algo estaba pasando en nosotros porque la lucha espiritual existe, lo que dice Efesios, ¿no? Y fue lindo verle que la palabra de Dios es el que tiene poder para poder liberar de cada acechanzas del diablo. Y el enemigo no quiere no está contento que nosotros vayamos a ese lugar y que tranquilamente abramos la palabra de Dios y compartamos de Jesús y del Evangelio, ¿no? Sí, y, no, es que a mí me contó que había algo especialmente que te caracterizaba cuando el Señor te decía, comparte, hazlo. Sí, algo que aprendimos fue a depender mucho del Espíritu Santo, porque no es libremente predicar el Evangelio a las personas. Siempre nos dijeron, tienes que depender mucho del Espíritu Santo, porque va a haber momentos donde veas a alguien y el Espíritu te va a decir, predícale. Pero va a haber momentos donde veas a alguien y no, y va a ser impedido. Entonces hubo un momento donde vimos a una mujer y esta mujer nos regaló mangos. En este país hay muchos mangos y es lo mejor. Lo mejor, amé los Porque mangos. se los Nos aprecia, se los extraña. nos caía en la mesa, así, los mangos venían hasta la mesa donde estaba yo Después en la sentada o cabeza. en la cabeza y caían los mangos en la casa donde nos quedamos. Pero esta mujer nos regaló mangos y la esposa del pastor nos dice, mi vecina, que no es creyente, le regaló mangos. Y nosotras es, ¿cómo que nos regaló mangos? ¿Y ella es salva? Dice, no, no es salva. Bueno, yo les hablo así, pero tuvimos nuestras traductoras de en medio que nos traducían. Y queremos conocerla. Decimos, llévanos a conocerla. Y todas nos yo no estaba ahí. Todas las chicas se acercaron, hablaron con ella. Y yo no quería ir. Yo estaba tan cansada, yo no quería ir. Pero digo, bueno, voy a ir a ver a las muchachas que hacen. Y la veo a la mujer, nadie le había compartido nada. Solo estaban hablando con ella. Y les digo, ¿ya le compartieron el Evangelio? Y no, nuestras traductoras tenían temor, porque obviamente nosotros queríamos compartir el Evangelio, pero nosotras nos regresamos. Pero quienes se quedan son ellas. Y ellas corren riesgo. Entonces, yo les digo, compartan. Y no lo querían hacer. No lo querían hacer mis traductoras. Y era una limitación que a mí en momentos me disgustaba mucho, porque yo quería anunciar y ellas no lo querían tal vez hacer, pero por el temor también. Entonces, en ese momento yo le digo,
díganle que Jesús le ama, díganle. Y yo quería que se lo digan, y mi traductora le decía, pero alguien no le quería traducir. Pero yo sentía tan dentro de mí que necesitábamos hablarle de que Cristo la ama y que ella puede congregarse. Al lado de su casa está la iglesia, puede unirse. Pero había tanto eso en mi corazón. Y a la final le dijeron, y esta mujer dijo, aceptó que oremos por ella. Entonces, Dios ya había estado teniendo el corazón de esta mujer, pero era como depender de que el Espíritu me esté diciendo, compártele, compártele. Y era, Señor, haz que le compartan, haz que me traduzcan, porque tú me estás diciendo. Y le dijimos, esta mujer aceptó que oremos por ella y ya el pastor iba a seguir. Pero habían también ocasiones donde miraba la necesidad, miraba a alguien en la calle, pero no era el tiempo de compartir el Evangelio. Y es como, Dios sabe. ¿Y tú Pero cómo te sentías cuando tenías la oportunidad y decías no era el tiempo? ¿Tú siendo cómo sincera, respondías? Claro, de eso. solo cerraba mi boca y me iba llorando mientras caminaba. Era lo único que podía hacer y decir, Dios, tú sabes por qué hay riesgos en este país. No lo puedo compartir, no puedo anunciar tu evangelio, pero ten misericordia de esta persona y trae a cualquiera que le hable de ti, perdona sus pecados. Era lo único que podía hacer, perdona sus pecados de esta persona y haz que conozca tu evangelio. Y pasaba. Pero Dios por algo decía, no es tiempo. Tal vez corría riesgos mi vida y Él no quería eso. Entonces solo tenía que avanzar. Oh, genial eso. Y Elizabeth, es Ya entramos a la parte final. final de nuestro... Sí, qué difícil saber esa parte que es más que no es nuestro, entender que no es nuestro, yo podría decir que no es nuestra obra, es del Señor. Y Dios sabe en el momento cuando va a llegar su palabra, el tiempo oportuno. Y Elizabeth, quisiera también escuchar ese aspecto. ¿Cómo para ti fue, o tuviste la oportunidad de compartir a alguien, ver cómo conoce al Señor en este lugar no alcanzado? Cuando salimos de hacer lo del mapping, fue una parte que a mí me va... ¿Mapping? ¿Qué es el mapping? No sé si es que lo estoy pronunciando bien, Sí, pero lo era estás como hacer detectives. ¿Dónde están mis amigos de la fe? ¿O dónde están mis primos, que se le conocían como los musulmanes? Y a ver si encontramos los amigos de la fe. Eso era detectar en la ciudad, dentro de una ciudad grande, ya no en aldeas. Eso ¿Ese pasaba. es mapping? Sí. Oh. Pero cuéntales lo interesante, porque siempre estuvimos trabajando con creyentes, pero esta vez ya era en la Sí. ciudad, en la calle. Sí, 6 semanas venimos de entrenamientos de aldeas, entrenando y capacitando a líderes creyentes en aldeas. En las 2 últimas semanas que hacíamos esto de mapping, que le contamos, ¿no? Y nosotros tampoco entendíamos, pero cuando salíamos, lo que a mí me marcó mucho fue... estábamos haciendo eso de si encontrábamos amigos en la fe y de pronto buscando, ¿no? Dónde quedan mezquitas. Y cuando de pronto nos miraban los extranjeros, ¿y quiénes son estos? ¿Y qué hacen acá? No, buscamos una mezquita. Por acá. Y bueno, y la verdad es que cuando la gente ven a la gente extranjera, como que quiere invitar a su casa y de esa manera ellos demuestran el amor. Y ese día, esa tarde nos invitó a su casa. Vamos a tomar El té. el té. ¿Quién? Una mujer En la calle. La mujer en la calle. Así como no ¿Cómo? conocerla, nada. Sin No, conocerla. es que la preguntamos si conoce una mezquita. Ella nos explicó y en eso ella quería conocernos, entonces nosotras Sí, y nosotros dijimos, aprovechamos. bueno, vamos. Cuando llegamos era un cuartito de 2x2 o 3x3. Chiquitito. Muy chiquito. Y nos hizo sentar, nos hizo pasar, abrió la puerta y ahí estaba la cama. ¿Y fueron no- las dos juntas? Éramos las dos, No, solo con una traductora, ni una siquiera era traductora, la que nos entendía. Y para completar, no teníamos nuestra traductora de inglés al Ay, idioma sí. local. Fuimos las dos españolas y la La traductora del- de local. del Así que idioma. sepa Del que idioma local, dijimos... Pero nadie para lo de español a inglés. Ajá. No, Nada. ¿cómo, eh? Ustedes hablando inglés de todo. ¿Qué salía ahí? De lo que hello. Wow, ese Mezclando el quichua ahí. Sí, a Mezclando veces el hablábamos 5 idiomas, el quichua, el inglés, el español y los 2 de ese idioma local. Estábamos hablando así. Es verdad. Dos de lenguas. Pasa que llegamos a la casita y nos hizo sentar en su cama y preguntamos, ¿y qué hacen acá? Y todo, y nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que tiene ahí en la esquina? Era un pirámide.
dice, ese es mi primer Dios. Y el otro también es, por si acaso algo pase. Como también, segundo Dios. segundo Dios. Y ahí era una pirámide. De dioses. El primero, en el segundo era 2, en el tercero era como 4 dioses. Era un pirámide. Interesante. De dioses. De dioses. De dioses. Y ahí teníamos, y nosotros, qué interesante. Y ha contestado eso, sus oraciones, cuando ustedes oran. No nos ha contestado. Ninguno de esos dioses no nos ha contestado. Nos decía, no, la mamá, la señora que nos invitó y tenía un hijo, ¿no? De 27 años. Sí. Y algo que muy profundo me marcó mi corazón fue que, y me cambió, ¿no? Totalmente, y me afirmó nuevamente, sí, para poder tal vez irme como misionera para esos lugares. Esta frase, preguntamos si conocía de Jesús. Y eso a mí me marcó mucho. Nosotros preguntamos si conocía de Jesús. Y él dijo, no, ni siquiera he escuchado. Y es la primera vez que escucho. Y a mí me marcó mucho eso porque dije, pasó 27 años al joven o a la mamá que no sé cuántos años tenía para escuchar por primera vez el nombre de Jesús. Dije, ¿cuánta gente más están muriendo sin escuchar o sin conocer acerca del Evangelio? Y eso literalmente a mí me marcó totalmente de por qué es uno de los países que no alcanzados, ¿no? Sí, Wow. yo quisiera tomar para poder ya poco cerrar. Sabemos que este lugar prácticamente las mujeres están por debajo. Y ustedes como mujeres, ¿cómo pudieron ir a esos lugares? ¿Cómo compartir? Tomando la posición de allá que las mujeres están, o sea, literal, por debajo de todo. Sí, en muchos de los lugares donde son creyentes, lo que más llenaba las casitas eran de mujeres. Y ahí entendíamos de que Dios había llevado, porque el equipo inclusive estábamos 6 mujeres y un hombre nada más que se fue. Y entendíamos por qué Dios estaba llevando a mujeres más esta vez. Y entendíamos de que Dios quería que enseñemos a estas mujeres que ellas pueden ser usadas por Dios para transmitir el Evangelio a sus hijos y animar a sus esposos y que cumplan su rol como mujeres. Entonces sí es un país donde la mujer es abajo y el hombre arriba. Y algo que nos impactó mucho cuando llegamos a una aldea fue, esta es la primera vez que vienen mujeres a enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Y creo que de esa manera pudimos hacer de impacto a las mujeres que estaban en esas aldeas, en los lugares, que las mujeres también pueden, bajo el régimen, lo que dice la Biblia, ¿no? Poder ayudar a las mujeres, a la escuelita dominical, y que ellos también sí pueden. Y sí, es verdad, no tienen voto las mujeres ahí en esos lugares. Es bastante bravo. Billy. Yo quería preguntar algo más, quizá un poco más leve, pero gracias por estar compartiendo su corazón, esos momentos lindos y impactantes. Y quizás cómo se puede también compartir cómo Dios cambió su perspectiva, su corazón y todo eso. Pero quería preguntar, ¿conocieron o encontraron a latinos allá o no? En todo su tiempo de 8 semanas. 8 semanas, sí, amigo. 8 semanas, 20. ¿Se encontró a un latino o no? Sí, pero no era como viviendo ahí, sino fue un latino que estaba yendo y está ahora sirviendo, empezando a servir en ese lugar como misionero. Sí, de eso me refiero. Sí. Porque tenemos, bueno, yo tengo amigos allá sirviendo, obrando. Bueno, aquí podemos decir misionero, allá es ¿qué? ¿Obrero? Otro ¿o qué? obrero más. Obrero. Otro. Una persona, no amigo. podemos decir misionero ahí. No, es como amigos, hermanos, trabajadores. Trabajadores. Siempre hay como ese código de idioma, ¿no? Sí. Pero están empezando una restaurante mexicana, creo. Allá en la India. Para seguir trabajando, porque últimamente el país ha estado como votando, rechazando los creyentes, los extranjeros, trabajando allá adentro, como expulsándolos del país. Pero como los que pueden seguir como negocio, tienen más plataforma, más seguridad de poder seguir. Y los latinos son excelentes en encontrar negocio, ¿no? Sí, Muy buenos para hacer negocios. Ver como dónde hay trabajo. Y como ellos se notaron que cada ciudad tenía por lo menos
un restaurante con comida latina, comida mexicana o de otro tipo, pero que no era muy bien hecha en la mayoría, como ni eran mexicanos a veces haciéndolo. Entonces dijeron, eso sí, podemos abrir un restaurante. Pero sí veo que muchos latinos, Dios está llamando a esos países donde quizás se adapta más fácil o más rápido, o por lo menos el gobierno no se puede identificarlos tan rápidos como los norteamericanos, que se puede identificar y expulsar del país a veces un poco más rápido, no sé. Gracias, Billy. No, es verdad, o sea, no sé, no, creo que cuando salíamos con Abby juntas a pasear ahí en esos lugares, creo que éramos parte. Eso nos encajábamos. Parecíamos alguien de algo de ellos. por ahí mismo. Parecíamos. Se pasaban por ellos. El idioma era lo único que no nos Sí. acompañaba. Cuando querían conversar, ya nosotros quedamos como que No, parados y ahí se dieron cuenta que nosotros no éramos de y ahí. era un buen puente, Sí. porque la gente quería y ahí conocernos y Ajá. era el momento preciso, era la puerta que Dios abría todos los días para compartir el evangelio. Sí, y un latino, sí, es como que parece que se encaja y pasa parte de lo que es a poder ser parte en la historia de Dios en esos lugares. Y como dicen los americanos, es un poquito más complicado, ¿no? Pero Dios como hoy actualmente está usando a latinos a poder, este país literalmente que encontramos, ¿no? Algo que me llamó la atención, la frase que dice, está en cosecha. No sé si alguien se ha ido, sabe qué es cosechar, este país está en tiempo de cosecha. Tú llegas y compartes a la gente que desea escuchar. Esa es la clave, ¿no? Que desea escuchar. No puedo parar y empezar a gritar y ven esto, no. Sino si la persona te pregunta o haces amigos y te compartes, están muy dispuestos a escucharlos. Y bueno, Dios está haciendo la obra, literal. Dios está levantando personas a poder compartir y que puedan realmente cambiado sus vidas para el reino de Dios. Ok, para terminar, ¿qué Dios transformó en este viaje misionero tu vida, Eli? Y después con Abby. Creo que me transformó mi vida de que el hecho de poder ir de vuelta, si Dios lo permite. A regresar allá. Creo que quiero irme con un poquito de largo plazo a ver qué es lo que el Señor me está queriendo con ese país. Pensé que va a cerrar la puerta, no. El Señor me confirmó y estoy dispuesto a irme un poquito por largo plazo. Y ¿Estás en comunicación con alguna agencia misionera? Por el momento no. Hoy ok. estoy comunicado con mi familia, necesito la aprobación de mi familia y segundo de una iglesia que me respalde en el área espiritual. Decir, ahí está. Sí, muy Entonces, necesario, ¿no? sí. Tener una iglesia que va a apoyar y va a cuidar esa parte de mandar el misionero o la misionera, pero sí estás con el deseo, el sueño de volver. Sí, estoy con el deseo, si así lo permite el Señor. Quiero hacer la voluntad de Dios en sus planes, en sus propósitos. Y si no fuera en los planes del Señor, no quiero hacerlo. Pero quiero hacerlo dentro de la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor. Bien, bien. Y para Abby, ¿Qué cambió en este tu viaje? vida o qué hizo Dios en tu vida? Amplió mucho mi visión porque yo decía, hablan de los lugares no alcanzados, entonces quiero ir. Entonces Dios me llevó y me mostró la necesidad. Y amplió muchísima mi visión a que hay necesidad. Pero no solo ahí, en todos los lugares hay necesidad. Pero algo que aprendí yo fue cuando, si Dios te está llamando, debes ir. Si Dios te está llamando a este lugar, si Dios te está llamando a tu comunidad, si Dios te está llamando a cualquier otro lugar, ve, porque Él te quiere usar. De nada sirve que vayas a un lugar cuando Dios no te está llamando. Entonces, en mí está el deseo de, si alguien quiere ir, ve y sé parte de la obra de Dios, 1, 2, 3 semanas, el tiempo que Dios te está llamando. Ve y sé porque no vas a ser útil donde no te está llamando el Señor. Entonces, a buscar la guía del Señor, y en mi corazón también está en volver. Quiero ir a compartir otra vez de Cristo el tiempo que Dios quiera. Mi corazón está dispuesto. Y si Dios dice no, igual está dispuesto, pero por ahora seguimos orando y mi corazón está en levantar a personas de mi iglesia en Ecuador,
personas de otros lugares que quieran ir y animarlos a que sean parte de la obra de Dios, porque Dios está haciendo cosas grandes. Ok, y si alguien está escuchando en este momento, ¿qué vas a decirles para motivarles a así tomar qué paso pueden tomar para investigar si deben ir en un viaje misionero o si deben prepararse? ¿Qué deben hacer como un primer paso? Orar. y es algo que yo quería compartir. Yo, en el 2021, mi oración, yo había estado meditando en el 2021 en Salmo 119. Y aquí está la fecha, el 27 de enero del 2021. Mi oración fue: Señor, muéstrame un lugar y prepárame, capacítame para ti, para hablar de ti. Yo me había olvidado de esta oración. Cuando llegué mi primer día en ese lugar, mi devocional fue este salmo. Dios me llevó. Wow. Y yo cuando abrí mi Biblia y leí esto, dije, oh, el Señor me trajo a este lugar, me preparó, me capacitó para hablar de Él. Entonces, y puse la fecha ahora, fue el 30 del 5 del 2023. Todo lo que había pasado en todo este tiempo era en respuesta a esa oración. Todo lo que había pasado. Entonces, busca al Señor. Y si Dios pone el peso, Él va a abrir las puertas. Pero tú no dejes de buscar al Señor, porque Él te sorprende y sus planes son increíbles que ni yo no los puedo explicar cuando yo abrí mi Biblia. Y esa fue mi certeza de que este era el lugar y el tiempo que Dios me llevó a ese lugar. Por ahora, no sé qué es lo que Dios quiere para mí, pero sigo confiando y me encanta que me lleve otra vez a buscarlo. Así es. Entonces, amigo, estamos por terminar. Y Eli, por favor, di eso lo último. Algo que me viene a mi corazón cuando Abby estaba hablando: Dios no te puede dejarte sin incomodar. Y si algo te está incomodando de que seré yo, no, ya eres tú. Si ya te incomodó a ti algo después de todo esto que has escuchado, ese es el llamado del Señor. No puede poner a cualquier persona. Si no te incomodó, no pasa nada. No es que no eres creyente, ¿no? Arrepiente tu pecado, como diría un profesor acá. ¿Quién era que estaba diciéndome, no sé si fue ayer o hoy, como a veces personas dicen que Dios nunca te va, se paró de grabar la cámara? Desde hace rato, creo. No, recién. No, bueno, igual la otra cámara está grabando. Como a veces decimos que Dios nunca te va a dejar fallar, pero es que realmente nos enseña a través de situaciones en que estamos incapaces de seguir adelante en nuestra propia fuerza. Estamos fallando, tenemos que girar a Él y preguntar: Dios, ¿qué quieres que haga en tu fuerza, en tu voluntad? ¿No? Entonces, en esa incomodidad, o cómo decirlo, como estar incómodo o estar sin saber qué hacer, saber qué hacer, pero sin la fuerza o sabiduría. Es en esas situaciones que muchas veces Dios se muestra a sí mismo muy como poderoso para poder utilizarnos, capacitarnos, movernos adelante, pero en su plan, no en nuestro plan, ¿no? Amén. Gracias. Y así es, Abigail, Elizabeth, gracias por contar su historia, gracias por contar lo que el Señor ha hecho en este viaje. Sé que muchas cosas quieren contar en esta experiencia, pero damos gracias a Dios por la obra que Él hizo allá. Entonces quisiera que se puedan despedir con como decía, Dios te bendiga en el idioma de allá. A ver, ¿listas? Esto significa victoria al Mesías. En ese idioma. Ajá, Okay, pero lo vamos a despidámonos. decir. Yemesi. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias. Victoria al Mesías. Es El saludo, Mesías. usualmente el saludo ahí es Namaste, pero los creyentes se saludaban diciendo Yemesi.
El saludo para no qué creyentes lindo. es Namaste. namaste. Y el Namaste. saludo para... ¿Qué significa namaste? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, Pero para los inconversos. Pero dentro de lo que es creyentes dicen Yemesi a una Yemesi. sola Es como persona. nuestro Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yemesi. Ajá. ¿Y pero solo entre creyentes? Entre Sí. creyentes. No puedo ¿Qué pasa decir. si un creyente llega a un... Corríamos inconverso? riesgos. ¿Pero qué dice? ¿Dice namaste? en vez de- Namaste. Sí, namaste. El creyente saluda a un inconverso con un namaste. Ok. Pero entre creyentes saluda Yemesi entre unidad. Y entre varios, Yemesi ki. Ok, muy bien. Genial. Eso es la pregunta bonus. bonus. Ya Ya se fue la pregunta Ok, bonus. Muy bien. ¡Ah, rayos! Que era una ¿Tuviste prueba. una pregunta Y extra? no, Podríamos darlo otra vez. igual ¿Otra fue más? el tema de Pero gracias es Daneva. Daneva. Ok, vamos. Dale, va. Yo quisiera preguntar una pregunta. Pero pues tienes que incluir esa parte también Ah, en la vale, va a lección estar. breve de idioma. Pues, Bueno, ok. aquí va la pregunta bonus. Es una pregunta extra después de grabar, ¿va? La pregunta va, agárrense. Dime algo específicamente de cómo el Señor trabajó, bueno, sabemos que en la parte espiritual, cómo trabajó también con tu traductora, trabajaste tú en ese aspecto espiritual con ella. En mi parte fue un lindo tiempo de compartir con mi traductora el hecho de el área espiritual, poder animarnos los unos a los otros y ser de bendición y saber ser de que en Cristo podemos salir adelante a pesar de las situaciones difíciles que uno puede vivir estando ahí y en el lugar donde Dios permite. La unidad del La unidad. ¿Cómo trabajó conmigo? Sí. Dios me enseñó a trabajar, sí, en equipo y a no solo pensar en mí, sino en mi traductora. Era algo que me costaba mucho, no voy a mentir, y estaba ahí yo sirviendo al Señor, pero Dios estaba trabajando en mí también. Y algo que yo puedo decir en la escuelita de Dios, ya pasé de año en eso, fue que Dios me enseñó a saber humillarme, a pedir perdón y a decir, ok, ¿en qué puedo mejorar? Me costó mucho, pero Así decir, es. ¿cómo te puedo ayudar? Pero Dios me llevó ahí al fondo a humillarme y a decir, ¿cómo te puedo ayudar para mejorar el trabajo del Señor? Juntas. Y eso fue la pregunta bonus. Ok, Nos vemos. muy bien. Nos vemos.